105.1 y AM 930, transmitiendo en vivo el programa Vivir, con la conducción del teólogo Claudio Rizzo. Estás escuchando Vivir, con la conducción del teólogo Claudio Rizzo. El Papa Juan Pablo II nos enseñó: la formación debe ocupar un lugar privilegiado en la vida de cada cristiano. Ingresamos así a un bloque formativo de nuestro programa en este ciclo sobre la desilusión y la neurosis. Un ciclo en el que venimos tratando a la luz de la enseñanza que nos da el apóstol San Pablo, y es justamente no tomar a este mundo como modelo para las cosas de la vida, porque el mundo masifica, es como muy centrípeto, es como que lleva al centro toda la vida de uno, la dimensión afectiva, la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión ético-política, que es el lugar que uno ocupa en el mundo, la dimensión espiritual. Y por eso Pablo dice en la carta a los romanos que no debemos tomar como modelo a este mundo. Por el contrario, él dice: transfórmense interiormente renovando su mentalidad. Y es allí donde nos hemos detenido en los dos programas anteriores, hablando sobre la similitud y a su vez la distancia de las palabras actualización, renovación. Dijimos que no es lo mismo una vida actualizada que una vida renovada. Lo más creíble ciertamente es la renovación, porque apela a los contenidos de una persona. La actualización muchas veces se queda así como satisfecha con las formas. En cambio, una renovación es creíble cuando la interioridad de la persona se dispone hacia Dios. Por eso el apóstol dice en la carta a los Romanos 12, acabo de pronunciar: transfórmense interiormente renovando su mentalidad, y no dijo actualizando su mentalidad. Esto equivale a que hubo un triple planteo que le llamé una tríada cognitiva, ¿no? Como tres cosas que se entrelazan cognitivamente a la luz del conocimiento. Por un lado, ¿qué imagen de Dios tenemos, entendiendo como pecado tal o cual cosa? Es decir, para algunas personas todo es pecado, para otros nada es pecado, y como sostuvo el Papa Pío XII, el mayor pecado es haber perdido la noción de lo que es el pecado. Ese es el mayor pecado, o sea, como que nada es pecado, eso quería decir. Y el pecado en sí existe en la vida. Ya sabemos que cuando hablamos de la palabra pecado nos tenemos que posicionar siempre en una perspectiva teológica. No se puede hablar de una palabra que es netamente teológica fuera de un contexto teológico. Y como siempre sostengo, a lo largo de los años, en la formación que doy, en todos los lugares donde estoy, conviene siempre separar el plano objetivo del plano subjetivo. O sea, una cosa es el pecado en sí, eso es plano objetivo, y otra cosa es el plano subjetivo, es decir, el poder del pecado en la persona.
Claro está que primero, antes de hablar del pecado desde la perspectiva subjetiva, conviene tratar el pecado desde lo objetivo, o sea, ¿qué es pecado? Pero claro, las cosas en las ciencias especulativas, tales como la teología, tales como la filosofía, no se resuelven con 2 o 3 palabras, sino que obedecen a tratados. Y si no es a tratados, teológicamente hablando, obedecen a ensayos. Los ensayos son aproximaciones de una investigación científica que se hace. Nosotros en este momento, y por la línea que seguimos y en un programa de radio, si bien a mí me gusta mantener siempre el nivel, porque creo que es un modo de amar a los demás, enseñarles buenas cosas, traer un buen conocimiento, que no sea lo que escuchamos todos los días, sino que uno tenga que esforzarse un poquitito para saborear un poquito más la espesura de las cosas que nos llegan, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos hoy que hacer algo así como una síntesis de lo que es el pecado, decimos que es desorden, se desordena algo. El pecado se puede producir en el área afectiva, cuando se desordenan los sentimientos. Se puede producir en el área religiosa, cuando las personas están conflictuadas con la iglesia comunidad. Se puede producir el pecado en el área ético-política, se desordena la vida y, como comenté creo que el domingo o el anterior también, en el programa Intimidad a la noche aquí en la radio, yo he atendido personas que me han dicho: yo sigo viviendo por mi perrita, porque si yo me muero, ¿qué va a pasar con mi perrita? ¿No? O sea, encontrarle un sentido a la vida solamente por el animalito, por el pet que tiene cada uno. Y no puede ser así. A veces la vida se desorganiza y se van formando como quistes en el orden psicoafectivo espiritual. Esos quistes son las frustraciones, y cuando se acumulan frustraciones, la persona ya no tiene más capacidad en su psiquismo como para contener lo que le está pasando, que es el vaciamiento de amor. Cuando una persona se vacía de amor, entra en un pecado que podemos llamar pecado capital, clásicamente hablando, que es la asedia. O sea, hay una pereza interna que se da. Pero antes que esto tenemos que tener siempre presente que las frustraciones son el cúmulo de insatisfacciones que uno ha tenido en la vida. Entonces, se pueden desmoronar las frustraciones cuando uno se pregunta: ¿lo que me ha pasado ha sido una insatisfacción o una incompletez? En distintas oportunidades. No es lo mismo hablar de insatisfacciones que hablar de incompleteces. O sea, algo para mí fue una insatisfacción, pero en realidad tendría que haber sido un dejarme llevar para tratar de completarme más en eso que indicó interiormente carencia en mi vida. Por eso digo, el pecado está en todas las áreas de la vida. En la ético-política es un área muy delicada, porque cuando las personas no encuentran sentido a la vida, ya empiezan con grandes alteraciones en todos los niveles. Por eso, en síntesis, para tratar de renovar interiormente lo que nosotros podemos llegar a entender como pecado, conviene primero situarnos en el amor de Dios, tomar la misericordia de Dios y sanear la deficiencia allí donde la hubiere. O sea, el amor de Dios viene a ser como un rastrillo que va a sacar todas las malas hierbas, como dije en el último retiro en Santa Julia, que uno tiene crecidas en el jardín de la vida. Entonces, ese rastrillaje va a venir muy bien para que uno quede más suelto. No puede ser un ser, digamos así, encapsulado bajo un poder siniestro que es el pecado. El pecado siempre tiene que ser entendido como un desorden, pero recordando siempre, como lo anuncié en los últimos tiempos de mis predicaciones,
que en la vida cada uno hizo lo que pudo y cómo pudo. Bien, teniendo en cuenta esto, siempre hagámosle caso a la voluntad que accede al entendimiento, no a la voluntad impulsiva. Porque la voluntad impulsiva es la que nos hace creer que uno en realidad no hizo lo que pudo, que en realidad pudo haber hecho otra cosa, pero no la hizo, ¿no? Entonces siempre la mente se retrograda, siempre va para atrás. Y hay cosas en la vida que hay que decir, bueno, punto final a todo esto, ¿no? Punto final. Santa Catalina de Siena, en su epistolario, ella sugiere ubicarse, dice exactamente estas palabras que hoy traigo para compartir. Ubicarse en el presente, pues el tiempo pasado ya ha transcurrido y no lo tenemos, y el futuro aún no ha llegado y no sabemos si lo tendremos. Qué sabias palabras, ¿no? Ahí está, ubicarnos, como suelo decir siempre, en el presente. Por eso si uno dice, yo hice lo que pude o yo hice lo que quise, cada uno ubíquese más en el yo hice lo que pude, porque cuando uno se ubica en el yo hice lo que pude, en realidad se está ubicando también dentro de la realidad de lo que es la mismidad humana o nuestra naturaleza. Nosotros, quiero decir, estamos sujetos a límites. Nuestra naturaleza es muy limitada. Nuestra naturaleza está sujeta a deshacimientos. Nuestra naturaleza está sujeta a desmoronamientos. Por lo tanto, no tengamos así esa mirada omnipotente de que uno en realidad hizo, pero pudo haber hecho mucho más. Eso generalmente se da en la gente muy neurótica, hablando científicamente. La neurosis llega a grados de exigencia que van por encima de la posibilidad de pensar si uno hubiese podido o no hubiese podido. Los grados de exigencia tan altos generan mucha ansiedad, por eso los ansiosos nunca están satisfechos. Cuando uno baja un poco la ansiedad, ya empieza a estar mejor. Entonces, entre decir, cada uno hizo lo que pudo, lo que quiso, lo que pudo se apoya en el entendimiento. Estos son mis límites, por lo tanto la voluntad, como enseña Santo Tomás, busca el bien conocido por el entendimiento. La voluntad sube la escalerita, simbólicamente, va a buscar lo que el entendimiento le entrega. Estos fueron mis límites, hasta acá podía, hasta acá no llegaba. En cambio, si uno va a la voluntad impulsiva, donde el entendimiento no juega un rol esencial, la voluntad impulsiva siempre es demandante. Pudiste haber hecho esto, ¿cómo no terminé aquello? Qué lástima que tal cosa. Y así no se puede vivir en la vida. En la vida cada uno hizo lo que pudo y cómo pudo, pero baje los niveles de exigencia si los tiene altos y no se conforma. Es fundamental que lo haga. Fundamental para que exista una renovación interior. Por otro lado, hablamos de lo que involucra la palabra justificación. Y yo les dije así a luz, digamos, aquí en el aire, que la justificación es la superación del estado de pecado. Se supera ese estado de pecado. ¿Cómo se supera el estado de pecado? Buscando más la gracia de Dios. ¿Y la gracia de Dios qué es? Es el mismo Dios. O sea, siempre lo estoy anunciando en los últimos tiempos para que la gente en un lenguaje ayornado en la teología me pueda entender bien. La gracia lo que hace no es anular el pecado, porque la gracia no anula el pecado. ¿Qué hace la gracia? Desintensifica. O sea, el pecado quiere avanzar y cuanto más gracia hay, la gracia de Dios impulsa, reduce y no le deja al pecado actuar como quisiera. No olvidemos nunca esa cita de Romanos 5:12a, que por un hombre, dice así Pablo, es un modo semítico de hablar, entró el pecado en el mundo, o sea, la jamartía llama él, que es la fuerza maléfica que enajena al hombre. Entonces, esa fuerza está latente. Mientras uno no goce de la gracia de Dios,
esa fuerza avanza, que es la fuerza del pecado. Entonces uno, cuando necesita aumentar la gracia, no limitemos la gracia solamente a los sacramentos. Los sacramentos son fuentes de gracia, pero hay otros espacios de gracia que da Dios. ¿Cuáles son? Los recordamos. El ejercicio de la caridad. Hay caridad cuando algo duele. Si algo no duele, no hay caridad. Entonces, cuando a uno le duele algo, tiene que dar su tiempo, su esfuerzo, su paciencia, su tolerancia, etc. Ahí es donde duele, ahí hay caridad. Otro espacio de gracia es la oración de cada hombre. Es un espacio de gracia. La oración comunitaria es un espacio de gracia. Un programa de evangelización como el nuestro es un espacio de gracia. La lectura bíblica es un espacio de gracia. Todo esto lo ha enseñado San Clemente de Alejandría y Orígenes ya desde el siglo III del cristianismo. Por lo tanto, digo, no nos quedemos solos con los sacramentos, si bien merecen la importancia que tienen. Tenemos también otros espacios de gracia. Cada uno sepa aprovechar. Un diálogo donde uno habla de Dios con una persona, uno en la calle, es un espacio de gracia. Y la gracia va a desintensificar el poder del pecado. Por eso tenemos tantos lugares teológicos, espirituales, para poder ganar la gracia de Dios. ¿Se acuerdan cuando el sacerdote saluda, y esto se parafrasea de un texto paulino? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, ¿no? Eso de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se está hablando del amor que brota de Cristo, un amor que justificó al género humano, o sea que fue posible que ante los ojos del Padre se superara el pecado, por eso murió, por eso nos justificó, ¿sí? Queda claro lo de la justificación. Es un modo de superar el poder del pecado. Y después hablamos también de tener en cuenta en la tríada cognitiva lo que involucra la palabra que podemos entender como santificación, plenitud, etcétera, etcétera. Y dijimos que la santidad o santificación es una palabra pluriforme, ¿no? Pero indica la victoria de la vida en Cristo, o sea que no le respondimos al pecado, sino que le respondimos siempre a Cristo. Como dice Santa Teresa, no me detiene el infierno o el cielo, ¿no? O sea, yo te quiero a ti, Señor. Y esa búsqueda cristocéntrica es la que verdaderamente santifica a una persona. Tratamos de aclarar, ya que no estoy con un grupo delante de mí, sino que estoy en un estudio herméticamente cerrado en la radio, y a ustedes no los veo, pero es como si los viera. Me gusta aclarar por la cantidad de gente que se une en las dos radios y en internet. El término teleios, o sea, íntegros, completos, eso es lo que se entiende por santidad, sean teleios como el Padre Celestial. Bueno, podríamos decir, sí, a esta altura del desarrollo, que las personas que están en el camino son personas que están en la santidad. No importa en qué parte del camino estemos, pero ya estamos en el camino. Como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, si estamos en el camino, ya somos nuevas criaturas. Algunos estaremos por acá al principio, otros estarán muy adelantados, pero ya estamos en el camino. Lo importante es estar en el camino y seguir adelante. Por eso Jesús insiste mucho con el verbo permanecer. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Y quien está en el camino a la santidad es aquel que se interesa por su propio presente, como lo acabo de leer a la luz de una santa que fue Santa Catalina de Siena, pero también tengo otros testimonios. Por ejemplo, el testimonio de San Leonardo Murialdo. Él dice estas palabras: el instante presente, para que podamos valorar bien el presente, es como un enviado que nos dice cuál es la voluntad de Dios en este momento. Este momento es una línea recta por donde el alma camina sin detenerse ni desviarse
a derecha o izquierda. Es necesario, agrega, limitarse al momento presente sin pensar en el momento que lo ha precedido ni en aquel que está por seguirlo. Aquello que era bueno en el pasado ahora no lo es más porque la voluntad de Dios no lo exige. Ahí está, tratar de ir viviendo el presente, que es tan importante en la vida. ¿Qué hacemos nosotros sin el presente? Por eso cuando las personas a veces empiezan a recordar su pasado y su pasado y su pasado, no, deténganse más en el presente, porque una persona que no tiene presente no puede construir, y no tema a Dios, porque Dios no es un Dios de temor. A veces he escuchado así a lo largo de los años, ¿no? Porque también está dentro de lo mío, y he escuchado así en radio, gente que habla de Dios, o algunos hermanos, que no sé, seguramente ellos no lo harán con mala intención, supongo, pero asustan a la gente hablando de Dios, y la condenación y el infierno, y yo como teólogo digo, Dios mío, qué poco sabe esta gente. Esta gente está transmitiendo lo que ellos sienten adentro de su corazón a los demás, pero ¿cuántos se pueden estar enfermando escuchando estas barbaridades? Cuando Jesús vino a hablar del Padre, de la bondad del Padre, y vino a hablar del cielo y del amor, ¿cómo podemos asustar a los fieles diciendo que Dios los va a castigar? Esa palabra no existió nunca en la boca de Jesús. Por lo tanto, no debe existir nunca en la boca de ningún cristiano. Las personas tenemos que ser más humanas. Cuanto más humanas somos, más fácil acceso tendremos a Dios siempre. Por eso, a veces, a las personas que podemos tener estas actitudes de ocuparnos mucho de lo humano de las personas, muchas veces se nos puede tildar a ustedes, a mí, a cualquiera, como que no miramos el cielo. Pero claro, la iglesia comunidad no vivimos solo del incienso que se eleva a lo alto. Nosotros vivimos de las realidades humanas y tratamos de ayudar a los demás a ponerse de pie. Esa es la verdadera evangelización. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús caminaba entre la gente y los ayudaba a levantarse en la vida. A un Zaqueo, a una samaritana, a una mujer adúltera, lo primero que hacía era restituirles la dignidad humana para que después pudieran avanzar, ¿sí? Bueno, la comprensión más de una vez de ciertas actitudes humanas o conceptos por medio de la psicología no debilita el concepto de pecado. O sea, la Escritura afirma que el pecado desordena a la persona. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es ver qué áreas de nuestra vida están en discordancia con el orden impuesto por Dios en el universo. No seamos víctimas de circunstancias adversas tales como Dios te va a juzgar y por lo que hiciste y vas a ver lo que te pasa. No usemos nunca esa metodología. Una vez más, como dije en el programa anterior, nosotros somos del día y de la luz, nos enseña el autor de la carta a los Efesios. Nosotros no somos de la noche y de las tinieblas, no en el sentido noche por salir a la noche a algún lado, sino noche en el sentido de la oscuridad, de la lejanía de Dios, porque Dios es luz. Se comprende, ¿no?, el sentido de las palabras. Entonces, digo, qué importante es que nosotros, a medida que vayamos caminando en la vida, sepamos apreciar un poco más el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Su presencia amorosa, su presencia misericordiosa, su presencia perdonadora. A la mujer adúltera no le dijo nunca, uy, mirá lo que hiciste, le dijo mujer, en primer lugar, la dignificó. Entonces, abrir la puerta de la comprensión en la formación
no significa cerrarla a la santidad. Abrir la puerta al amor no significa cerrarla a la justicia de Dios. Dios nos mira con amor. Por eso no debemos enjuiciarnos como tampoco enjuiciar a los demás. En el hombre coexisten el pecado y la imagen de Dios. Por tanto, se produce una tensión, llamémosle latente, hasta no poder coordinar los impulsos vitales, o sea, los pensamientos, sentimientos, emociones, sensaciones, pulsiones, con esa incidencia, ¿no?, de la fuerza maléfica, de esa jamartía que intenta cribarnos, como zarandearnos, para que nosotros nos alejemos de Dios. De ninguna manera. Esto es lo que soy y así me presento en la presencia de Dios. Nadie espere demasiado para presentarse en la presencia de Dios. Preséntese cada uno como es, así como es. Y algunos podrían decir, ¿así me voy a presentar? Miren, en el hombre, indudablemente, la psicología, que es una ciencia auxiliar de la teología, nos da muchos datos. Nosotros la integramos, por supuesto. No existe una psicología todopoderosa, capaz de crear un hombre terapizado, o sea, como curado, que como la leche pasteurizada esté libre de todos los contenidos enfermizos o enfermantes. El hombre es un ser pecador y como tal nunca va a poder renovarse exclusivamente por su esfuerzo personal, sino por la acción del Espíritu Santo. Y esa acción es la que va a provocar que uno colabore en el proceso hacia una plena realización humana. Y la plena realización humana desde el impulso de Dios se torna en santidad. Traigamos a colación aquellas palabras del apóstol San Pablo, allí por la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, cuando enseña que todos somos transfigurados a su propia imagen, con un esplendor cada vez más glorioso por la acción del Señor que es Espíritu. O sea, acudir a Dios es un acto de humildad. Dejarse guiar por Dios es un acto de humildad. Recordemos aquellas palabras, si mal no recuerdo, el capítulo 10 del libro de Sirácidas, que dice que humilde es aquel que reconoce sus propias debilidades, fragilidades. Entonces, si uno realmente es consciente de la experiencia del límite, que tenemos límites, que en la vida también tuvimos límites, a veces no son los límites actuales, como podemos seguir teniendo los mismos. Hay distintos tipos de límites. Los límites hablan de nuestra fragilidad. Y eso a Dios le agrada, porque Dios ve un corazón que se estremece, que es consciente de sus límites. Y me viene a la mente el capítulo 66 del profeta Isaías. ¿A quién iremos?, pregunta Dios como Trinidad, es un vestigio de la Trinidad, aquel que se estremece ante mis palabras, ¿no? O sea, Dios quiere ver ese sentido plausible del ser humano, para que se presente ante Él y Dios empiece a actuar cada día más. Y para esto, ¿qué hay que hacer? Ver el presente, ¿sí? Como decía Santa Teresa del Niño de Jesús, comúnmente conocida como Santa Teresita, tú lo sabes, Dios mío, que para amarte sobre la tierra no tengo más que el hoy. Y recomendaba siempre en sus escritos, estemos atentos al momento que pasa. Un momento es un tesoro. Repito, un momento es un tesoro. Hoy por hoy tenemos esto, Dios hace llegar este mensaje a la vida de cada uno de nosotros, abracémoslo. Creo que es una actitud sabia que podemos incorporar. Bien, hasta aquí llegamos en este momento.
Todos estamos con deseos de que Dios cada día nos vaya movilizando más y la gracia vaya desincentificando el poder del pecado, ¿no? Por eso vamos a permitirle al Señor que cada día que nos juntamos, como estamos aquí en la radio, Él encienda una luz. Lo compartimos en la voz de Marcos Witt. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende